Muy buenas tardes a todos los asistentes que en esos momentos están ingresando a este webinar. Me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y pues nada, bienvenidos a este segundo día de evento en donde vamos a estar hablando de una introducción del análisis técnico y el análisis fundamental. La sesión anterior estuvimos hablando con respecto a esos primeros pasos en el mundo del trading. Estuvimos hablando qué es el trading, qué son los mercados financieros, diferencias entre un mercado o un activo CFD con respecto a activos reales. Estuvimos hablando sobre la plataforma, estuvimos explicando algunos aspectos y por supuesto que brindando una explicación de cómo empezar esta formación profesional. Entonces, la idea del día de hoy es hablar más con respecto al análisis técnico y al análisis fundamental. Es una pequeña introducción donde espero que todos ustedes aprendan por lo menos esas bases fundamentales o necesarias para que ustedes se encaminen en el estudio y puedan ver de cierta manera que aprender ya sea desde los puntos de vista técnicos o de los puntos de vista fundamentales del análisis del mercado es algo bastante sencillo y que al final es una tarea que todos los traders pasamos por algún momento, pero que nos deja una gran enseñanza. ¿Listo? Bueno, me gustaría saber, primero que todo, si todos ustedes me están escuchando sin ningún problema. Veo que sí. También si me están viendo, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Entonces, a través del chat, ustedes se pueden ir comunicando conmigo para brindarme esa información de que todo está funcionando sin ningún problema, pero también si tienen alguna pregunta, alguna inquietud a lo largo de la sesión, pueden dejar su comentario, pero también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en esta tarde o bueno, esta noche, porque claro, podemos tener personas de diferentes países. La idea es saber, bueno, de hasta cuál es ese alcance que tenemos en el evento del día de hoy. ¿Listo? Ok, perfecto. Ya se están reportando. Rebeca, nos estás mandando saludos desde Ciudad de México. Muy buenas noches para ti ya. Con respecto al horario de Nueva York, buenas noches para ti por parte de Rebeca. Un gusto tenerte aquí sintonizándote, bueno, sintonizándonos. También voy saludando por parte de Eduardo, que nos está sintonizando desde Chía. Eduardo, un gusto para ti desde Chía, Colombia. También bien tenemos por parte de Omar, que nos está sintonizando también desde Ciudad de México. Un saludo para ti, Omar. Espero que te encuentres bien y que el día de hoy aprendas bastante. También tenemos un saludo por parte de Eduardo, que nos estás también sintonizando. Bueno, ya lo había mencionado anteriormente. Tenemos por parte de Paola, que nos está sintonizando desde Bogotá, Colombia. Un saludo para ti. No, gracias a ti, Omar, por tu participación en el evento del día de hoy. ¿Listo? Ok, perfecto. Todo está, digamos que desde el punto bien reportado. Ok, Daniel, un gusto saludarte. Que nos está sintonizando desde Honduras. Wow, qué interesante, Daniel. Pues bueno, por parte de Honduras, si mal no sé, creo que son ya noches, casi madrugada. Bueno, no estoy seguro, pero igual un gusto tenerte, Daniel, aquí sintonizándonos en esta tarde, bueno, en esta noche, teniendo en cuenta de que este webinar es traído por parte del broker Equity. Equity es un broker institucional que ofrece sus servicios a diferentes traders retail, donde nosotros, pues, bueno, nos brindan este espacio para aprender más con respecto a los mercados financieros. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que es la introducción al análisis técnico, el análisis fundamental. En la anterior sesión, en el primer evento de esta semana, estuvimos hablando con respecto a los mercados financieros y estuvimos mencionando algunos otros tipos de mercado. Y claro, nosotros ya entendemos qué son los mercados financieros, ya sabemos que a través del trading podemos operar a través de contratos por diferencia de precios, pero digamos que se vienen unos retos, por decirlo así, más grandes de todos. ¿Y cuáles son esos retos? Y es entender y analizar a los mercados financieros. Por eso es que existe el análisis del mercado en el cual nosotros lo que hacemos como operadores del mercado es simplemente entender y analizar tanto los aspectos o los valores técnicos, así como aquellas condiciones fundamentales que se pueden presentar en los activos con la finalidad de que de tomar decisiones de inversión. ¿Listo? Ok, Oscar, buenas tardes para ti que nos estás sintonizando desde México. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos del análisis del mercado, vamos a tener en cuenta que nosotros
como operadores del mercado, en sí somos, o de cierta manera, lo que queremos ser es desde el punto de vista de que somos inversionistas y no somos especuladores. Normalmente un especulador es aquel persona que normalmente tiene como objetivo simplemente buscar fuentes de financiación o específicamente en diferentes instrumentos de liquidez, pero lo que nosotros hacemos es una inversión, es esperar flujos futuros y obtener un beneficio tanto en el largo plazo e incluso así como desde el punto de vista del corto plazo. Entonces, claro, eso es lo que nosotros estamos desde el punto de vista de la inversionista. Nosotros no estamos desde el punto de vista de jugar con el precio, sino que nosotros estamos realizando el análisis sobre los mismos precios de los activos con la finalidad de que de obtener un resultado, es decir, obtener esas rentabilidades que tanto habíamos hablado durante el primer evento. Pero entonces, claro, para que nosotros alcancemos eso, tenemos que utilizar lo que nosotros entendemos como el análisis del mercado. Análisis del mercado hace referencia al estudio o la implementación de diferentes técnicas de análisis con la finalidad de que nosotros los operadores del mercado que hagamos, tomemos una decisión de inversión. Pero claro, cuando nosotros hablamos del análisis de mercado, este se divide en dos análisis principales, que son el análisis técnico y el análisis fundamental. Claro, vale aclarar en estos momentos que cuando nosotros hablamos de el análisis del mercado hace referente no solamente en estos dos tipos de análisis, sino que vamos a poder encontrar muchos tipos de análisis. Está en el análisis desde el punto de vista del sentimiento del mercado. También tenemos análisis algorítmico por parte de algunos traders, pero digamos que los más importantes y, bueno, más que importancia diría que los más populares se centran en el análisis técnico y en el análisis fundamental, en donde nosotros vamos a ver el día de hoy esos dos análisis y vamos a empezar a mostrarles, o la idea que tengo yo es que les voy a mostrar un poco de estos temas o de los diferentes aspectos que componen a los análisis para que nosotros empecemos, o más que todo, ustedes se animen a aprender, a entender, a conocer más del tema y adicionalmente en tomar mejores decisiones de inversión. Digamos, el día de ayer me estaban preguntando con respecto a libros y cuando les dejé el trading en la zona o el Leones contra Gacelas del profesor Luis Carpatos, muy seguramente en estos libros ustedes van a poder ver que el estudio del trader está dividido en estas dos variables, en el análisis técnico y el análisis fundamental. Entonces, si ustedes quieren profundizar más en este tema, los invito a todos ustedes a que ingresen o busquen estos libros. Normalmente estos libros los pueden encontrar en las redes y, bueno, navegando por Google también ustedes lo van a poder encontrar sin ningún problema. ¿Listo? Ahora, arranquemos. Análisis técnico hace referencia al estudio de los precios en los cuales aquí lo que nosotros vamos a poder entender es que estos estudios se centran principalmente en la formación de los precios en los cuales se generan debido a digamos que a los aspectos psicológicos de los individuos que participan en el mercado. Es decir, que es la materialización de los precios, que esos precios de dónde surgen, de las negociaciones por parte de los oferentes, es decir, de la oferta del mercado con respecto a la demanda del mercado. Normalmente la relación de oferta y demanda es la que determina el comportamiento de los precios en los activos y precisamente el análisis técnico en qué se basa en estudiar esos precios y cómo se presentan esas formaciones de precio a lo largo del tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos del análisis técnico, existen un conjunto de, digamos que, de subanálisis, ¿cierto? Que componen ese análisis técnico. Más que subanálisis, yo diría que son diferentes herramientas que hacen parte del análisis técnico, en donde nosotros vamos a tener por un lado el análisis chartista, que es el estudio de la formación de los precios, en donde en el chartismo vamos a poder encontrar las diferentes teorías, como es en el caso de la teoría de Down, la teoría de Wyckoff. También vamos a poder encontrar el tema de patrones de gráfico, es decir, cuando hablamos de un patrón de gráfico, ¿cuáles son? Los patrones de cambio, los patrones de continuación de la tendencia, ¿cierto? También vamos a poder encontrar el estudio de velas japonesas, ¿cierto? Es decir, la formación de velas japonesas desde patrones individuales, duales, de 3 o más velas. Y luego vamos a tener el análisis cuantitativo, que en sí hace referencia
al estudio de los diferentes indicadores técnicos. Entonces, claro, cuando ustedes escuchan que la media móvil, ya sea de una manera simple, de una manera exponencial, de una manera suavizada, cuando escuchamos las famosas bandas de Bollinger, cuando escuchamos el famoso MACD, hace referencia a esto del análisis técnico, que son desde el punto de vista del análisis cuantitativo, es decir, los indicadores que, en pocas palabras, ¿qué es lo que me quieren decir los indicadores? Es que toman la información o una información específica de los precios de los activos y efectivamente lo materializan a través de indicadores. Esos son elementos que componen al análisis técnico. Mientras que el análisis fundamental, que es el otro tipo de análisis, normalmente no se basa en la psicología de los precios, es decir, el estudio o lo que determina el precio por parte del análisis fundamental se centra en el análisis de diferentes factores que, digamos, que complementan al activo, es decir, factores financieros, factores macroeconómicos, todas aquellas variables tal vez más que todo exógenas que endógenas de los mismos activos, es decir, que pueden determinar el comportamiento de los precios en el tiempo. Supongamos, debido al tema, ¿cierto? A todos los aspectos de la inflación por parte de la economía mundial, hemos podido ver que el Bitcoin ha presentado contracciones debido a la subida de las tasas de intereses por parte de las reservas federales, en donde los criptoactivos que antes trabajaban como activos refugios, ahorita están trabajando como activos de especulación y precisamente por el fuerte nivel de adversión al riesgo, las criptomonedas están perdiendo terreno. Todo este análisis o todo lo que les acabo de mencionar hace parte del análisis fundamental. Entender cuáles son las variables macroeconómicas o económicas que están impactando a la economía mundial o a una economía en específico y adicionalmente entender cuáles son las implicaciones en los factores financieros que efectivamente generan que un precio de un activo suba o baje. En este caso, en el análisis fundamental, también entran las variables del estudio de las empresas. Incluso, podría decirse que el estudio también desde el punto de vista de los estados de resultados por parte de las empresas, es decir, estamos hablando de balance general, estado de situación financiera, también desde el punto de vista del flujo de caja. Entonces son diferentes informes económicos que pertenecen a las empresas y que adicionalmente esto genera un impacto en el comportamiento del precio de acción de la empresa. Entonces, claro, nosotros como operadores del mercado utilizamos el análisis fundamental para hacer el estudio de esos informes y poder determinar mejores decisiones de inversión. Ahora bien, la diferencia o digamos que los grandes retos entre el análisis técnico y el análisis fundamental es que el análisis fundamental tal vez puede requerir un poco más de estudio económico, es decir, de entender un poco las teorías financieras, más que el análisis técnico, pero sin duda alguna entender el análisis fundamental es un poco más sencillo de todas las teoremas y adicionalmente, digamos que diferentes variables que mide el análisis técnico. Entonces, claro, algunas tienen sus ventajas, algunas tienen sus desventajas, pero no se preocupen porque el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a estos aspectos, es decir, mirar el análisis técnico por un lado y mirar el análisis fundamental por el otro lado. ¿Para qué? Que ustedes puedan entender que hay muchas maneras de hacer estos dos tipos de análisis y muchos traders hay veces se enfrentan a una situación y es saber escoger el tipo de análisis que más les resulte o que más les guste. ¿Y esto por qué? Normalmente, hay la mayoría de traders a nivel mundial, normalmente se centran o se enfocan más en un tipo de estudio. Normalmente, la mayoría de traders pueden centrar un 70% de sus decisiones a través de los aspectos técnicos y un 30% de los aspectos fundamentales, ¿cierto? Pero también hay otros traders que normalmente solamente miden alrededor del 30% de las variables técnicas, mientras que le dan más peso a las variables fundamentales. Normalmente cada trader es diferente. Puede que un trader se centre más en brindarle más peso a un análisis que a otro, pero aquí lo importante es que nosotros entendamos los dos tipos de análisis con la finalidad de poder tomar una buena decisión y adicionalmente que la mejor manera es combinar estos dos tipos de análisis. Si nosotros los combinamos, vamos a poder tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, esa es la idea que les traigo el día de hoy. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender el análisis técnico, a estudiar el análisis técnico, uno de esos primeros temas que surgen y que siempre van a surgir va a ser el estudio de las tendencias. Normalmente, una tendencia hace referencia a la dirección
de diferentes cotizaciones de los precios de los activos, en los cuales, debido a su cierre, van buscando ya sean niveles máximos o niveles mínimos. Ahí es cuando nosotros entendemos de que ese conjunto de datos o información que se materializan en el gráfico se forman como tendencias por parte de los activos. Entonces, en este caso, ustedes están viendo la plataforma de MetaTrader por parte del broker de equity y, de hecho, bueno, más que la posición que está abierta en estos momentos, vamos a hacer el análisis o un análisis de tendencia de acuerdo a un activo. En este caso, vamos a mirar la libra con respecto al dólar en una temporalidad diaria, ¿cierto? O de un día. Y lo que podemos ver es que la tendencia hace referencia a específicamente esa formación de los precios que de cierta manera marcan una dirección en estos mismos con respecto al activo. En pocas palabras, nosotros vamos a tener en cuenta que la tendencia es simplemente la dirección de los precios. Cuando los precios van buscando niveles mínimos más bajos, es decir, que la parte inferior es cada vez o marca un nivel de precios mucho menor, porque lo que nosotros podemos entender acá es que en la variable Y tenemos los precios, mientras que en la variable X vamos a tener los marcos de tiempo. Es que si nosotros vemos los precios, cada vez cuando son menores o buscan mínimos más bajos, hace referencia a que existe una tendencia bajista. Mientras que en otro lado o en otro aspecto, vamos a quitar aquí el actualizador de precios, cuando nosotros observamos que los precios están buscando mínimos cada vez más altos, hace referencia a que existe una tendencia alcista. Entonces, claro, en la tendencia alcista el mínimo va a ser mayor, mientras que en una tendencia bajista, como lo pueden ver acá, el mínimo va a ser menor. Ese es el estudio de las tendencias por parte de los activos. Normalmente los traders empiezan su formación técnica a través del estudio de la tendencia que nosotros vamos a poder encontrar en los instrumentos. También existe una tercera tendencia que normalmente esa tercera tendencia se puede entender como una no tendencia, porque normalmente la tendencia es cuando hay una dirección en los precios. Pero normalmente cuando los precios o las cotizaciones de los activos trabajan sobre, vamos a hacer una adición acá para poder observar la línea la línea de soporte y resistencia que quiero marcarles. Es cuando nosotros observamos que los precios trabajan o oscilan, como su nombre lo indica, entre un techo y un piso, es decir, entre una resistencia o un soporte, a esto se le entiende como una tendencia lateral. ¿Listo? Los tres tipos de tendencia bastante sencillos de entender y que adicionalmente es, digamos, parte esencial del estudio del análisis. ¿Y esto por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que al momento en que estudiamos tendencias en marcos mayores, al momento de disminuir los marcos de tiempo, las tendencias pueden llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hacemos el estudio de la tendencia, vamos a tener en cuenta que en las tendencias mayores pueden existir tendencias intermedias y pueden existir tendencias menores. Normalmente una tendencia menor es aquel que se forma yo diría que en menos de un día. O bueno, alrededor entre bueno, no, si el marco mínimo es de un día o incluso tal vez de una semana. Una tendencia intermedia es la que está formada desde 3 semanas a meses, o más que todo alrededor de unos 2 o 3 meses. Y una tendencia mayor es aquel que está formado entre más de 3 meses. Eso es un estudio normalmente de la tendencia y hace parte de esa formación técnica que normalmente los traders tienen que empezar a estudiar, sobre todo si están en sus primeros pasos. Ahora, ¿por qué es importante identificar una tendencia? Para poder determinar el análisis necesario para poder saber si esa tendencia va a continuar o si precisamente esa tendencia va a llegar a su fin y se puede presentar un cambio de tendencia. Entonces, alcista, recordemos, los mínimos van a ser mayores. Bajista, los mínimos van a ser menores. Y en una lateralidad, lo que vamos a encontrar es que va a existir un soporte y una resistencia donde los precios van a estar oscilando precisamente en ese rango de negociación o efectivamente entre ese piso y ese techo. ¿Listo? Primer concepto necesario en el cual nosotros pues efectivamente vamos a entrar desde el punto de vista del análisis técnico. Otro elemento que ustedes pueden empezar a estudiar en el análisis técnico se centra en las premisas de Down. Normalmente Down
bueno, me va a quedar debiendo su nombre completo porque es un poquito largo, pero normalmente en las teorías de Down hace referencia al comportamiento de los precios o el comportamiento de los activos en los mercados financieros, en donde Down lo que determinó fueron sus 6 primicias con respecto al comportamiento de los precios de los activos. Entonces, normalmente un trader cuando empieza a estudiar análisis técnico, muy seguramente va a estudiar la teoría de Dow. Normalmente la teoría de Dow nosotros vamos a poder encontrar estos 6 principios y 6 premisas que la verdad son bastante importantes. Empecemos por el primero. Las medias los descuentan todo. Bueno, por parte de este primer principio, en la teoría de Dow hace referencia a que efectivamente los precios van a ir marcando la dirección en los activos y que de acuerdo a esa nueva información los precios se van a seguir materializando. En pocas palabras, eso es lo que nos dice precisamente la primera premisa. La segunda parte de la teoría de Dow hace referencia a que a las tendencias o una tendencia principal o una tendencia que se vea en un activo está compuesta por parte de una tendencia principal, intermedia y menor, que de hecho era lo que nosotros estábamos viendo anteriormente. Si nosotros colocamos el movimiento por parte de un activo en un marco mayor o incluso en un marco intermedio menor, nosotros vamos a poder identificar que van a existir una tendencia, en este caso principal, que es la que normalmente marca la dirección completa por parte del activo, y en este caso lo que podemos ver es que se ha marcado incluso desde los últimos, no, sí, estoy seguro, desde febrero, junio, es decir, que tenemos los últimos 4 meses, esa se entiende como la tendencia principal, en donde esa tendencia principal va a estar compuesta por tendencias intermedias, que fueron las que les había explicado anteriormente, y que de hecho dentro de esas tendencias intermedias nosotros que vamos a poder encontrar tendencias menores. A eso hace referencia el segundo principio de la teoría de Dow. Y que claro, aquí qué es lo que nosotros buscamos al momento de entender este comportamiento. Y es que podemos llegar a predecir la dirección de los precios, sobre todo si vemos de que efectivamente una tendencia menor está culminando y va a iniciar una nueva tendencia que va a contribuir a la tendencia intermedia y que adicionalmente eso va a contribuir a ¿qué? A la tendencia principal. Entonces, por eso es que efectivamente los mercados tienen 3 tendencias: tendencia principal, intermedia o menor. Adicionalmente, estas tendencias normalmente siempre se mueven bajo 3 fases: la fase de acumulación, de participación y de distribución. Estas fases son muy curiosas e interesantes y de hecho normalmente los traders siempre operamos ante este comportamiento en los precios de los activos. Normalmente lo que nos dice la teoría es que siempre va a existir una fase de distribución, participación y acumulación, o también de acumulación, participación y distribución. ¿A qué hace referencia esto? La acumulación y la distribución normalmente nos está dando la información en que el mercado va a presentar niveles de concentración, en donde en la participación es cuando se genera la tendencia en el activo. Normalmente la distribución hace referencia a cuando los traders efectivamente salen de su posición, ¿cierto? Es decir, salen de sus cotizaciones y efectivamente llega la finalidad de una tendencia alcista. Es decir, que previamente existía una tendencia alcista que llegó a su fin. Entonces, la fase de distribución lo que nos está diciendo es que los traders que tomaron posición al inicio del activo, pues ya efectivamente no tienen los elementos necesarios o suficientes para continuar con la dirección en la tendencia de estos mismos activos. Entonces salen de su operación, digo, salen de sus operaciones, entramos a la fase de distribución, en donde nuevamente va a existir una concentración o un enfrentamiento entre los toros versus los osos, y en esa fase nosotros vamos a poder observar que la distribución es confirmada cuando existe una tendencia bajista, que esto se hace referencia a la fase de participación. Es decir, la participación es cuando efectivamente nuevos operadores entran a operar en esa tendencia nueva que se marca en el activo, y en ese caso la distribución es confirmada por una tendencia bajista. Cuando se presenta el rompimiento por parte de un soporte, se genera una tendencia bajista y precisamente ahí es cuando los precios van a buscar mínimos más bajos. ¿Listo? Luego de esta parte de participación, nuevamente el mercado entra a una fase de acumulación, en donde nuevamente tenemos un enfrentamiento entre toros y osos, pero sobre todo que existe nueva información. Esa nueva información lo que va a generar o lo que busca ya va a ser desmotivar o motivar por parte
de los participantes para poder participar o adquirir ese tipo de activo o de instrumento. Cuando nosotros observamos que se presenta el rompimiento por parte de la resistencia, significa que pasamos de una fase de acumulación a una fase de tendencia alcista, es decir, una fase de participación. Nuevamente, los mercados, los operadores del mercado participan, toman sus operaciones, se presentan alzas por parte de las cotizaciones hasta el punto en cual que llegue nuevamente un punto máximo en donde los traders nuevamente buscan salir de sus operaciones y pasamos nuevamente a una fase de ¿qué? De distribución. Ahora, de una fase de acumulación, ¿qué pasa si llega a romper por parte del soporte? Es decir, que en vez de una dirección alcista se presenta una dirección bajista. Pues claro, esto significa que no pasamos a una tendencia alcista, sino que se presenta nuevamente una tendencia bajista. Y ahí es cuando nosotros tomamos posición, en este caso, en venta. ¿Por qué? Porque lo que se va a generar, en vez de una tendencia alcista, va a ser una tendencia bajista. Pero en pocas palabras, esto es lo que nos dice Down, de que efectivamente este va a ser el principio en donde las cotizaciones pues se van a presentar con respecto a los mercados. Ahora bien, en este caso, nosotros vamos a poder observar, o bueno, vamos a poder ver que esas fases de acumulación o distribución precisamente se van marcando en los mercados. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer? Normalmente la acumulación o la distribución es cuando se puede observar de que se marcan lateralidades en el activo. Cuando nosotros identificamos dichas lateralidades, estamos pendientes ante el breakout. Breakout hace referencia al rompimiento del soporte o la resistencia. Rompen el soporte significa que es tendencia bajista. Nosotros tomamos posición de venta. ¿Hasta dónde? Hasta que nuevamente se presente una fase, en este caso, se podría, obviamente, como estamos viendo el activo, sabemos que es una fase de distribución, rompe con respecto al soporte, se marca nuevamente la tendencia bajista, nuevamente entramos a otra fase, en este caso es una pequeña fase de acumulación, se marca tendencia alcista, luego nuevamente a una fase, que en esta fase, ¿cuál es? Fase de distribución, tendencia bajista y así sucesivamente. Esta es una manera muy sencilla de ver el mercado y adicionalmente por eso la teoría de Dow es una de las teorías que los traders más estudian, sobre todo desde el punto de vista de su inicio en formación por parte del análisis técnico, porque funciona bastante para poder interpretar de una manera sólida y convincente a los mercados financieros. ¿Listo? Ahora, sexto principio, normalmente es el principio de confirmación. El principio de confirmación determina de que normalmente es la nueva información que sale de los mercados, pues precisamente va a permitir o confirmar si los operadores del mercado están dispuestos a continuar con esa tendencia o si ya están dispuestos en salir de la información. Por eso es que se entiende como el principio de confirmación. Luego tenemos por parte de que el volumen acompaña la tendencia y es que normalmente al momento en que se presenta una tendencia alcista, esta va a presentarse acompañada de un aumento de participación, es decir, un aumento del volumen. ¿Y esto por qué? Porque en estas fases de subida por parte del mercado, lo que nosotros tenemos en cuenta es que son subidas donde nuevos operadores, es decir, nuevos traders, entran a comprar ese activo y precisamente por eso se presentan crecimientos. Mientras que cuando el volumen disminuye, ¿cierto? Es decir, vamos a suponer que aquí el volumen baja, precisamente es que esos participantes que entraron anteriormente ya no entran, sino que salen e incluso pueden entrar participantes que buscan tomar posiciones en venta y precisamente ahí es cuando se presenta la caída. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución de volumen, mientras que la subida es un aumento de volumen. Por eso es que normalmente la tendencia está acompañada con respecto al volumen o que el volumen está acompañado con respecto a la tendencia y que efectivamente las tendencias mantienen su vigencia hasta que definitivamente se confirme una señal de cambio de tendencia, es decir, hasta que se presente nueva información que determine que los activos o que los operadores del mercado sobre los activos ya no tienen los incentivos necesarios para continuar favoreciendo esa tendencia. Entonces simplemente salen y obviamente salen con beneficios. Un claro ejemplo para empezar a entender esto, sin duda alguna, sería la teoría, digamos, desde el punto de vista de la teoría del análisis en el caso de la acción de Apple. Normalmente siempre hay una tendencia bajista cuando Apple no puede brindar nueva información que efectivamente, digamos, que convenza a los operadores del mercado. Pero entonces, claro, mientras en una fase de tiempo se van presentando, no sé, indicios de que Apple va, no sé, vamos a suponer, va a sacar bueno, un nuevo producto, ¿cierto? Digamos que va a hacer la competencia a las gafas de realidad virtual por parte de Facebook. Entonces, Apple se va a centrar en ese producto, se empieza a generar nueva información, tal vez especulación,
y efectivamente se confirma el producto, se hace el lanzamiento del producto, se marca tendencia, auge. Entonces, claro, es ese mismo aspecto, ya todo el mundo efectivamente dice como listo, estuvo muy chévere el producto, pero ya no hay necesidad o ya no podemos continuar subiendo las posiciones por parte del nuevo producto de Apple porque pues no tienen como los incentivos necesarios que presentaba previamente o digamos que en el tiempo 0 al tiempo 1. Entonces, claro, esta es la manera como nosotros los traders pues efectivamente vemos que se mueve el mercado y que al final es una de las maneras también de ver el movimiento de las fases, pero sobre todo de que si no hay elementos que continúen con ese impulso por parte de las cotizaciones, pues la tendencia normalmente llega a su final. Esa es la verdad. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, principio de la teoría de Down, muy interesante y adicionalmente nos da mucha información que entender. Ahora por parte de los indicadores técnicos, pero más que los indicadores técnicos, bueno, es una manera también en donde nosotros vamos a profundizar en el análisis fundamental, dado que los indicadores técnicos y osciladores son herramientas utilizadas por parte de los traders para poder entender y comprender el análisis técnico. Obviamente, me gustaría explicarles en profundidad cuáles son todas las herramientas que existen, pero la verdad es que por tiempo no puedo. Sin embargo, quiero invitarlos a todos ustedes a que ingresen al canal de YouTube por parte del broker de Equity. Ustedes van a poder encontrar su canal. De hecho, yo en unos momentos les voy a compartir toda la información de las redes sociales por parte del broker, en donde ustedes van a poder encontrar en ese canal de YouTube la explicación. No estoy seguro de cuántos indicadores, la verdad, técnicos deben estar ahorita en el canal de YouTube por parte del broker de Equity, pero créanme, son bastantes, o sea, son la verdad muchos indicadores en donde ustedes van a poder encontrar indicadores tendenciales. ¿Cuáles son los indicadores tendenciales? Aquellos que efectivamente nos brindan información del comportamiento de la tendencia y son los que normalmente se grafican en la pantalla principal, es decir, sobre el gráfico. Esos son los indicadores de tendencia, la mayoría de ellos. Luego tenemos los indicadores de momentum, que los indicadores de momentum son aquellos indicadores que al final nos brindan la información de la vitalidad, es decir, de cómo se está comportando el dominio en la tendencia. Entonces aquí les dejo a todos ustedes toda la información de las redes sociales por parte del broker. Adicionalmente, si quieren conocer más de estos temas, pueden ingresar a esos enlaces que les dejo para que pues efectivamente puedan obviamente echarle un ojo. Igualmente al final se los voy a volver a dejar, ¿listo? Igualmente les decía, Momentum hace referencia de la vitalidad de la tendencia, es decir, esa vitalidad está comportada o confirmada con toros, con osos. Mirar cómo se mueven esas unidades individuales o en grupo es importante. Luego tenemos los indicadores de fuerza, es entender de que esa tendencia que se está marcando efectivamente mantiene niveles de fuerza, son altos niveles, son excesos de niveles, se puede presentar una ausencia de fuerza en la tendencia, para eso son los indicadores de fuerza, y los indicadores cíclicos son aquellos que describen fluctuaciones de los precios en un tiempo determinado de T0 a T1. En pocas palabras, es poder analizar cómo se comporta la tendencia entre esos marcos de tiempo cuando se pueden presentar correcciones en la tendencia. Entonces, como lo pueden ver, hay muchos tipos de indicadores. ¿Cuáles dejo el día de hoy para que ustedes empiecen a practicar? Las bandas de Bollinger, que es un indicador de tendencial desarrollado por John Bollinger, que actualmente, o bueno, es uno de los mejores analistas técnicos, en el cual normalmente lo que está haciendo es medir el comportamiento de la volatilidad de los precios teniendo en cuenta una media móvil de 21 a 20 periodos, normalmente son 20 periodos, pero en mercado Forex, digamos que los periódicos los periodos que se manejan son 21 periodos. En lo que es mercado de commodities, en otros tipos de activos, 20 periodos es más que suficiente. En donde lo que nosotros entendemos o lo que buscamos es cómo se mueven los precios bajo esos 21 promedio de datos, teniendo en cuenta dos desviaciones en las cuales por un lado vamos a tener la desviación positiva y por el otro lado vamos a tener la desviación negativa. Por eso es que las bandas de Bollinger son tres medias móviles que al final los extremos son desviaciones. La línea superior simplemente tiene dos desviaciones positivas desde la banda media, mientras que la banda o la línea inferior simplemente tiene dos desviaciones de manera negativa con respecto a la media móvil, que es efectivamente esa media móvil que se utiliza entre 21 a 20 periodos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque normalmente Bollinger es uno de esos indicadores que son más agradecidos por parte del trader porque brinda bastante información. Ahora, ayer les expliqué la plataforma, cómo utilizarla, bueno, más que todo, cómo descargarla. No les expliqué cómo utilizarla al 100% porque, claro, en el canal de YouTube por parte del Broker Equity
Ahí ustedes van a encontrar una guía, o bueno, un webinar completo donde se explica, pero ustedes simplemente se van a la parte de insertar indicadores y ahí ustedes lo van a poder encontrar como Bollinger Bands o bandas de Bollinger. Entonces ya saben, 21 periodos para el mercado Forex, 20 para el mercado de commodities o los otros mercados. Desviaciones, 2 desviaciones. Desplazamientos, no hay necesidad de colocar desplazamientos en Bollinger y simplemente le damos a aceptar y graficamos el comportamiento, bueno, el instrumento. Ahora, analizar el comportamiento es bastante sencillo. Cuando los precios se ubican entre la banda media y la banda inferior, significa que hay tendencia bajista, 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 como lo pueden ver, que habíamos analizado la libra con respecto al dólar. Cuando ustedes observen de que los precios oscilan entre la banda media y superior, es que hay tendencia alcista. Cuando los precios, digamos que estos datos es importante, bueno, si se queda quieto esto, dice perfecto, rompen o efectivamente presentan rompimientos en la banda superior, lo que nos dice es que se están presentando niveles de sobrecompra y efectivamente los precios van a tender a consolidar o a encontrar ¿qué? La banda media, ahora entiendes, la actualizador de precios. La banda media, mientras que en el lado inferior, cuando los precios llegan a romper o sobrepasar la banda inferior de Bollinger, nos está diciendo es que hay niveles de sobreventa, entonces que los precios van a presentar una corrección ¿a qué? A la media, es decir, a la banda media de Bollinger. Es una manera interesante de utilizar Bollinger. Adicionalmente, puntos claves. Cuando se presenta una expansión de las bandas, como es en este caso, que las bandas se abren, significa que hay mayor volatilidad. Si hay mayor volatilidad, implica que las velas se van a presentar o se van a formar con mayor fuerza. Mientras que cuando las bandas se contraen, ¿cierto? Significa que tenemos una disminución de volatilidad, es decir, hay poca participación y normalmente los precios son menores, normalmente las velas se forman como velas de indecisión o de incertidumbre. ¿Listo? Bollinger, explicado de la manera más sencilla, pero de hecho no se preocupen. ¿Por qué? Porque en el canal de YouTube por parte de Equity, yo sé que lo repito mucho, pero créanme que es que muchas personas nos dicen, pero es que no explicamos, digamos que así cuando los tenemos de paso los temas, es porque efectivamente en el canal de YouTube está completamente explicado un indicador, es decir, tienen una grabación de casi una hora donde se les explica cómo utilizar el indicador de Bollinger. Entonces, bastante bueno y que adicionalmente ustedes, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues en el canal de YouTube por parte del broker de Equity. ¿Listo? Entonces, es como para que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Ahora, ok, listo. Qué pena con ustedes, se me está presentando aquí una pequeña, listo, ok, listo. Omar, ¿sí ves? Yo sabía que tenía una pregunta, pero no me está dejando visualizar, pero ahora sí, perfecto. Cuando hay mayor volatilidad es cuando los traders aprovechan, vamos a ver tu pregunta completa, aprovechan para full margin. Bueno, digamos que más que full margin, bueno, siéndote sincero, sí. O sea, normalmente hay algunos traders que esperan esos aumentos de volatilidad para pues utilizar, digamos que efectivamente todo lo posible por parte del margen. Pero claro, normalmente esos traders son traders que tienen un alto nivel de apetito al riesgo, entonces de cierta manera tienen una tolerancia a las pérdidas y que adicionalmente uno utiliza o cómo uno opera cuando se presenta un aumento de volatilidad. Eso es un punto bastante interesante. Lo que nos determina incluso una explicación de un sistema de trading es que cuando se presenta el aumento de volatilidad, nosotros entramos a operar en lo que se conoce con un stop loss fijo, ¿cierto? Y lo que hacemos es que mantenemos una operativa, no desde el punto de vista de un largo plazo, es decir, largo plazo no, sino que nosotros en vez de esto, lo que hacemos es que operamos a través de los retrocesos. Es decir, que si nosotros vemos un aumento de volatilidad, como es en este caso, esperamos una corrección, confirmamos esa corrección, miramos cuál fue ese rango de negociación que se determinó entre piso y techo, ubicamos un nivel en donde nosotros estemos dispuestos a entrar y si vemos que la corrección o el rebote, que en este caso aquí rebota alcista, llega a superar ese límite determinado por parte de nuestro análisis, tomamos una posición y obviamente tenemos que buscar un nivel técnico desde el punto de vista del beneficio. Entonces espero, Omar, haber respondido tu pregunta. Igualmente, no solo por parte de Omar, si alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor, déjenla que ahí poco a poco se lo respondo. Igualmente, Omar, quedo pendiente si te aclaré tu duda. ¿Listo? Ahora, otro elemento. Dale, perfecto, Omar, gracias. Otro elemento que hace parte del análisis técnico es el estudio de las velas japonesas. Las velas japonesas se entienden como un tipo de gráfico que donde ustedes van a poder encontrar las velas japonesas. Sencillo, las van a poder encontrar simplemente en la pantalla de MetaTrader. Ustedes como pueden ver van a tener tres tipos de gráfico. El gráfico de barras,
el gráfico de velas japonesas, que es el que, digamos que automáticamente se coloca en MetaTrader 5. En MetaTrader 4 automáticamente se pone el de barras, entonces hay que cambiarlo al de velas, ¿listo? Y también el gráfico en línea, lineal, de barras, pero el mejor, de velas japonesas. Y este gráfico, de hecho, fue creado en el siglo XVIII por parte del mercado del arroz en Japón. ¿Por qué? Normalmente en Japón el arroz era actualmente igual sigue siendo una materia prima muy consumida por parte de la población y de cierta manera en los mercados tenían un control con respecto a los precios y lo que hacían es que dependiendo de los diferentes puestos de arroz determinaban un nivel máximo, un nivel mínimo, el precio en el cual abrió en ese día el arroz y en el precio en el cual cerró al momento de culminar, digamos que la jornada laboral. Entonces, claro, de cierta manera ese registro se mantenía y eso, digamos que generó el modelo para las velas japonesas. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros utilizamos las velas japonesas, que es el gráfico más utilizado por parte del análisis técnico, lo que nosotros vamos a tener es precisamente esa información. Vamos a tener la información del máximo o el nivel más alto que se registró, el nivel mínimo que se registró y adicionalmente vamos a tener un precio de cierre y un precio de apertura. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Normalmente existen dos tipos de vela en general. Bueno, existen muchos tipos de vela, pero desde el punto de vista del tipo de vela con respecto a la tendencia existen dos. Existe la vela alcista o la vela de tendencia alcista, en donde la apertura va a ser en la parte inferior y el cierre va a ser en la parte superior. ¿Por qué? Normalmente aquí estamos hablando de que si el precio, ejemplo, en el euro dólar, abrió en 1.050, significa que el cierre es un nivel más alto, 0.90, digamos, como el ejemplo que usamos creo que la clase pasada, 1.90, 1.090. Entonces, claro, ¿qué significa? Que si abrió el día de hoy en 1.50 y cerró en 1.60, digo en 1.090, pues significa que el precio fue más alto. Claro, el cierre es completamente diferente al máximo porque el máximo hace referencia al nivel más alto donde pudo haber llegado, pero que efectivamente los precios o el mercado no estuvo dispuesto a cerrar. Y el mínimo es el nivel más bajo, vamos a poner aquí 1.040, porque que el marco mínimo es el nivel más bajo que los que los mercados quisieron negociar o llegaron, no, negociaron, pero que no estuvieron dispuestos a cerrar en ese nivel. Entonces, por eso es que normalmente la vela japonesa nos brinda información de 4 aspectos, en donde la parte de la sombra del cierre al máximo y de la apertura al mínimo, en la vela alcista, se puede entender como la sombra superior y sombra inferior. Digamos aquí no solamente es por parte de la vela alcista, sino que también por parte de las velas bajistas, que normalmente son las que tienen color rojo, porque la gran diferencia entre la vela alcista y la bajista, ¿cuál es? La apertura y el cierre. Porque supongamos, esto fue ayer 21, pasó este comportamiento y hoy 22, la vela igualmente abrió, vamos a suponer que la apertura fue en 1.090, ¿cierto? Que el nivel máximo que pudo haber llegado pues fue en 1.10, pero que el cierre de la vela fue en 1.050, es decir, volvió a los niveles de precios de la jornada anterior y el mínimo fue 1.040. Entonces, claro, esa es la gran diferencia de la vela alcista a la vela bajista, el color principalmente, pero lo más importante es que la apertura va a estar en la parte superior y el cierre va a estar en la parte inferior, porque busca precios más bajos, mientras que la vela alcista que busca precios más altos. ¿Listo? Es una manera interesante de ver las velas japonesas y que adicionalmente, ¿qué es lo que les interesa a los traders en las velas japonesas? Los patrones de velas. En este caso, les dejo 2 patrones nada más, porque nuevamente les repito, hay un canal de YouTube que está destinado solamente a poder brindar este tipo de contenido y es bastante bueno por parte del broker de Equity, en donde ustedes van a poder encontrar un webinar completo de velas japonesas. Pero aquí les dejo 2 patrones que se entienden como los patrones individuales, que puede ser por parte del martillo y el hombre colgado. Normalmente el martillo es uno de los patrones más utilizados por parte del trader, donde previamente existe una tendencia bajista y luego se marca una vela de cuerpo real pequeño que tiene una sombra inferior. Esta sombra inferior normalmente tiene que ser 2 veces más grande que el cuerpo real y que efectivamente ¿qué es lo que nos está indicando? Que se presenta un cambio de tendencia, una dirección alcista y la confirmación va a ser una vela blanca o una vela alcista o compradora. Ahí cuando se marca esa vela compradora significa que nosotros tomamos posición en compra porque se va a marcar una nueva tendencia bajista, alcista, qué pena. Mientras que en el hombre colgado, pues se podría entender que es como el patrón opuesto. Previamente tenemos tendencia alcista y luego se marca una vela con cuerpo real pequeño, sobre todo que se busca que sea una vela de cuerpo pequeño
que sea dirección contraria a la tendencia previa, pero también puede ser incluso del mismo color, aunque digamos que es algo extraño, pero que efectivamente esta pequeña vela de cuerpo sea también cuerpo inferior, que la sombra sea bastante marcada y que normalmente ese máximo que marcan estas velas se trabajan como resistencias. ¿Listo? Mientras que el mínimo del martillo se trabaja como soporte de la tendencia. Entonces, como pueden ver, estudio de velas japonesas, otro elemento que hace parte del análisis técnico. Como pueden ver, el análisis técnico es grandísimo. ¿Listo? Ahora, me queda poco tiempo, pero tenemos que hablar del análisis fundamental. Igualmente, por favor, déjenme sus comentarios. ¿Les gustó el análisis técnico? Y claro, solo vimos un pequeño pincelazo de todo lo que es el análisis técnico. Esa es la verdad. Porque cuando uno habla de análisis técnico, o sea, se puede hablar de muchos aspectos. Entonces aquí lo importante es que si a ustedes les gusta el análisis técnico, por favor, dedíquense a pegarle un estudio, una repasada o aprendan más para efectivamente tomar mejores decisiones de inversión. Ahora, por parte del análisis fundamental, ya lo habíamos hablado anteriormente, es la manera en cómo efectivamente se estudia o se determina el valor de un instrumento a través de factores económicos, financieros, cuantitativos y externos, en donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que a partir de microeconomía o macroeconomía, hacemos el estudio del precio de un activo para poder determinar si efectivamente ese activo está sobrevalorado, infravalorado, e incluso el análisis fundamental lo que nos va a permitir a nosotros es tomar decisiones o corregir decisiones de inversión. Ok, Omar, vaya pues que te gustó bastante el tema. Me alegra mucho que te haya gustado desde el punto del fundamental. Ok, ¿se recomienda evaluar 5 minutos? Pues bueno, pues normalmente sí. Normalmente unos 5 minutos está bien para evaluar la decisión. ¿Listo, Omar? Igualmente muchas gracias por tu pregunta. Entonces ya saben, análisis fundamental es el estudio del comportamiento de los precios de los activos teniendo en cuenta factores económicos, financieros, cuantitativos y externos. Económicos, la economía desde el punto de vista de la actividad económica o del sector o del país. Financieros, si estamos hablando de la empresa, cómo se está comportando desde el punto de vista de los estados financieros e incluso por parte de la participación de la junta directiva. Cuantitativos son aquellos factores o elementos que pueden determinar un cambio en comportamiento del precio del activo y externos pueden sellar elementos coyunturales o desde el punto de vista de la política internacional. Como lo pueden ver, esto es como el otro lado de los mercados financieros. Ahora, cuando nosotros hablamos del análisis fundamental, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es muy útil para hacer inversiones en largo plazo, es decir, que si ustedes quieren tomar una decisión importante, supongamos, sale, no sé, una nueva acción a cotizar en Wall Street y tienen la oportunidad de que el broker les ofrece, pues efectivamente operar este tipo de activos. Entonces ustedes dicen, listo, es un activo, supongamos que es una farmacéutica, ustedes hacen el estudio a través del análisis fundamental de, bueno, qué es lo que ofrece esta farmacéutica, cuál es el medicamento que, digamos, que quiere sacar a revolucionar, por qué está buscando financiamiento. Entonces, de cierta manera, ustedes hacen el estudio y dicen, esta farmacéutica está muy bien, porque está a punto de desarrollar un medicamento, no sé, contra la hipertensión, supongamos. Entonces, claro, normalmente las farmacéuticas siempre la mejor manera de evaluar su inversión es a través del desarrollo de sus medicamentos. Entonces, normalmente los traders dicen, listo, ya con esa información sé que puedo operar o mantener posición de compra en, no sé, un periodo de 2, 3 meses o incluso de 4 meses hasta la publicación de los siguientes estados financieros. Entonces, claro, ustedes de cierta manera aclaran la decisión a través del análisis fundamental y que adicionalmente podemos hacer un análisis mucho más profundo de un activo a partir del análisis fundamental y no simplemente determinar una decisión a través de solamente la dirección o de los precios que está marcando el activo. Y que adicionalmente otra ventaja del análisis fundamental es que nos puede aclarar una decisión dudosa al momento en que estamos realizando un estudio. Pero claro, tiene sus desventajas. Normalmente la información que nosotros necesitamos para el estudio no es fácil de adquirir. No es tanto que no sea fácil de adquirir, sino que hay veces los traders no sabemos buscar de cierta manera alguna información más precisa. Adicionalmente, si ustedes dominan el inglés, perfecto, pero si hay personas que no dominan el inglés o más o menos, digamos, podría ser una desventaja porque normalmente toda la información en los mercados, la mayor parte está en inglés. Claro, existen muchos portales que brindan la información en español, pero la mayoría pues está en inglés. Esa es una realidad, pero pues no tampoco tiene que ser un inglés al 100% profundo, pero igualmente es que esto es algo relativo. ¿Por qué? Porque existen portales de información, como en el caso de Reuters, como en el caso de Bloomberg, como en el caso de Investing,
que también brindan información en español y es la verdad muy buena y pues en tiempo real, entonces hay que aprovechar. Adicionalmente, también algunas veces la información puede ser privilegiada, entonces claro, eso es una desventaja desde el punto de vista del análisis fundamental y que muchas personas digamos que ahorita no lo reconocen desde un inicio, pero la verdad es que la información puede ser un poco exclusiva y que adicionalmente puede ser un poco complicado realizar análisis fundamental en un instrumento financiero, sobre todo si no sabemos bien cómo realizar ese análisis. Pero claro, para mí esto no es una desventaja porque si uno entiende muy bien el activo, puede realizar el análisis sin ningún problema. Ahora, ¿qué elementos componen el análisis fundamental? Los indicadores económicos. Normalmente, cuando nosotros escuchamos indicador del IPC, inflación, entonces claro, eso hace parte del análisis fundamental. Inventarios de petróleo por parte de los Estados Unidos, un dato importante económicamente hablando. Eso hace parte del análisis fundamental. Publicación de las nóminas no agrícolas o el NFP, eso hace parte del análisis fundamental. Que si estamos hablando del IPP, del índice de precios de producción, este es un índice que hace referencia a la producción por parte de las empresas. Entonces, claro, normalmente este índice es muy importante para economías como Estados Unidos, Canadá y China. Entonces, claro, hace parte de los indicadores económicos, en donde ustedes, en pocas palabras, los indicadores económicos nos brindan información del funcionamiento de la economía que están clasificadas en indicadores de leading, de conscient y de lag. Normalmente esos son como los tres grupos. En este caso no se los voy a explicar a profundidad. ¿Por qué? Porque me tomaría bastante tiempo. Pero aquí la idea es dejarlos a todos ustedes como con la iniciativa de profundizar más en este tipo de análisis. ¿Listo? Entonces, digamos que ese dato se los dejo, pero lo interesante es que les voy a dar la explicación de uno de los indicadores, que es el indicador de los inventarios de petróleo. Normalmente los Estados Unidos siempre hace la publicación de la reserva de inventarios de petróleo que se conoce como, como el informe de energía de la AIE, o en este caso de la EIA, normalmente la AIE es sus siglas en inglés, en el cual siempre hace una publicación del número de barriles que tienen algunas empresas de los Estados Unidos en una frecuencia semanal. Normalmente esta se publica cuando los miércoles, como el día de hoy. Y aquí nosotros los operadores del mercado lo utilizamos para poder confirmar posiciones a favor o en contra del petróleo, ya sea en el caso de la referencia WTI, que recordemos cuál es la referencia WTI, West Texas Intermediate, y por parte del Brent, que hace referencia al crudo estadounidense. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Estamos viendo el activo, bueno, pensé que el gráfico estaba antes, pero bueno, está después. Pero vamos a suponer de que efectivamente estamos el día de hoy, se conocieron la información de los inventarios de petróleo y precisamente los inventarios de petróleo disminuyeron. Supongamos que la predicción del mercado era de 0.5 millones de barriles y que realmente el dato fue de menos 0.3 millones de barriles, es decir, que estaban en negativo. Cuando nosotros tenemos una menor disminución por parte de los barriles de petróleo, o bueno, tenemos unos inventarios, en este caso negativos, significa que tenemos por parte de una disminución de la demanda porque no se ha presentado esa acumulación de barriles. Entonces, claro, ¿eso qué va a implicar? Que se va a presentar un aumento por parte de los precios internacionales de barriles porque vamos a suponer lo siguiente, están todos ustedes en la habitación en donde los rodean y van a suponer que esa habitación es donde normalmente tienen guardado todos los barriles de petróleo, pero en este caso ustedes ven que el cuarto está vacío o toda la zona está vacía. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes les compraron todo. Es decir, no tienen una demanda acumulada, es decir, tenemos una disminución de la demanda. ¿Por qué? Porque se suplió esa necesidad, ¿cierto? Y ahí efectivamente se presentó ese aumento por parte de los precios de inventario o por parte de los precios del petróleo. Que de hecho, yo sé que este gráfico está un poquito desactualizado, así me disculpo con todos ustedes, pero lo que uno espera es que efectivamente se presente un efecto de crecimiento. ¿Por qué? Si tenemos una disminución en los inventarios de petróleo, significa que tenemos mayor demanda. Si hay mayor demanda, significa que la gente me va a seguir comprando, entonces puedo producir más petróleo, entonces tenemos una reactivación económica. Mientras que en el escenario contrario, si los inventarios aumentan, entonces supongamos que en vez de 0.5, se encontraron 3.5 millones de barriles semana a semana. Entonces, ahora pues, creo que ustedes imaginan que la habitación va a estar llena, ¿cierto? Es decir, que a pesar de que pueda haber un aumento en la demanda, la realidad es que o independientemente de la demanda, no les están comprando barriles. Si no les están comprando barriles de petróleo, pues ¿qué significa? Que los precios van a caer del crudo, porque ustedes se están llenando inventarios. Eso es lo que pasa. Y que adicionalmente, ¿por qué es importante este dato de los Estados Unidos?
porque Estados Unidos es uno de los países que más consumen petróleo en el mundo. Entonces, si vemos que Estados Unidos mantiene un aumento de consumo de petróleo, significa que tienen una actividad manufacturera lo suficientemente fuerte para efectivamente tomar esas decisiones de inversión. Es decir, para decir, oiga, estoy desocupado de barriles, voy a producir más barriles porque la actividad económica se está acelerando, es decir, que sería una inversión a favor por parte de los precios internacionales del crudo. ¿Listo? Ahora, también por parte del análisis fundamental, nosotros podemos realizar este tipo de análisis a través del mercado bursátil, en el cual no solamente va a ser como revisar las noticias y visión macro de lo que es lo que está pasando en la economía, adicionalmente qué es lo que está presentando en la empresa, bueno, qué es lo que está pasando con la empresa, sino es tener o realizar un análisis detallado por parte de la misma compañía. Entonces, claro, aquí estamos mirando las condiciones presentes, las condiciones futuras de la empresa, si efectivamente la empresa tiene dirección o no, pero sobre todo el estudio de los estados financieros, que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque esta va a ser la mejor manera en que nosotros vamos a poder tomar decisiones de inversión. Ahora, les traje una información en el cual ustedes, como pueden ver, los traders normalmente utilizan el análisis fundamental para poder hacer el estudio por parte de el comportamiento de los resultados financieros por parte de los, digamos, de las empresas que efectivamente los traders tienen como objetivo. Si nosotros suponemos por parte de Citigroup que efectivamente en octubre del 2021 presentó un aumento por parte del valor por acción de las empresas, entonces, donde anteriormente digamos que la previsión de los mercados era esperar un valor por acción de 1.74 dólares por acción y a presentar de 2.5 por acción, y que adicionalmente tenemos unos ingresos por parte de la compañía superiores, es decir, de 17.15 billones de dólares, pues vamos a poder entender que Citigroup tiene o presentó un buen comportamiento en los estados financieros. Entonces, eso que es lo que nos va a permitir a nosotros tomar una decisión a favor de la acción de Citigroup. Entonces, claro, esa es una manera como uno realiza un análisis fundamental desde el punto de vista del mercado bursátil. Y que adicionalmente no solamente uno, digamos que puede analizarlo de esta manera, sino que también desde el punto de vista de la información de las noticias. Ahora, esto fue algo que ocurrió durante el 2020, y es que efectivamente, bueno, 2020-2021, y es que Disney presentó una caída del 23% de sus ingresos o de sus ganancias, sobre todo después del lanzamiento de la plataforma de Disney Plus, que en su momento su lanzamiento fue algo bastante bueno por parte de, efectivamente, del servicio de streaming, pero que después, como en la etapa de post pandemia, pues la población, digamos que presentó una disminución en la suscripción por parte de las cuentas premium y se presentó una caída por parte del 23% de los ingresos de Disney, pero sobre todo que el precio de acción presentó una caída de 147.35 dólares hasta los alrededor de los 139, 138 dólares. Obviamente la estabilidad la encontró en los 141 dólares, pero claro, este movimiento se presentó en las siguientes 3 jornadas de mercado, es decir, 1, 2, 3, una estabilidad de 3 días para poder, digamos que encontrar ese punto de equilibrio que solamente por una noticia se presentó un fuerte movimiento bajista. Normalmente los traders están pendientes ante esas publicaciones de noticias de estados financieros para poder tomar decisiones de inversión. ¿Listo? Ok, Oscar, vamos a ver. A veces lo difícil es saber de dónde buscar la información y hacer el análisis fundamental. Hay muchas fuentes. Eso es verdad, hay muchas fuentes. Pero entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo siempre? Normalmente las propias empresas, si ustedes ingresan como desde el punto de vista del holding o desde el punto de vista de la inversión de las empresas, ellos siempre como que hacen publicaciones o una semana antes de en la fecha de lanzamiento de sus estados financieros o en páginas como Investing. Ustedes pueden colocar en Google publicaciones de estados financieros, Investing, y ahí les van a salir, no les va a salir tanto la hora directamente, pero sí les va a salir en el momento de la publicación, es decir, que puede ser durante la fase del mercado, antes del inicio del mercado o post mercado. Entonces, claro, de esta manera ustedes ya saben el día y tal vez el momento en el cual se va a presentar la publicación de los estados de resultados, pueden estar pendientes. Normalmente las empresas siempre hacen las publicaciones digamos que en la apertura del mercado. Digamos aquí como lo pueden ver está el sol, el sol hace referencia que lo hace al momento en que inicia la campana y la luna hace referencia que al momento del cierre de la campana. Cuando no tiene esta información es que se puede entender que puede ser durante todo el día. Entonces, claro, esa es una manera en que nosotros podemos estar pendientes ante la publicación de los estados
de resultados y adicionalmente no solamente es estados de resultados, sino estar vigilando a la empresa. Normalmente los traders lo que hacen es que colocan ciertas alertas en Google para que les estén reportando toda la información con respecto a esas empresas, sobre todo si tienen inversiones ya sean en ese tipo de activo o incluso por parte de los futuros de los índices bursátiles, los índices que componen esas empresas. Normalmente la gente o los traders les gusta mucho mirar el tema de las tecnológicas o incluso por parte del sector bancario, es decir, estamos hablando de Dow Jones bancario y Nasdaq por parte de las tecnológicas. Y bueno, ya con esto llegamos al final de este webinar, o bueno, de este segundo evento de semana de trading. Espero que les haya gustado bastante. Como lo pueden ver, hablamos de todo, desde el punto de vista técnico y fundamental. Entonces, claro, yo sé, quedan tal vez muchos vacíos y tal vez uno quiera aprender más, pero no se preocupen. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ingresar al canal de Equity Latam en YouTube y ahí van a poder buscar toda la información de acuerdo al tema que a ustedes les interese. ¿Quieren ver más de velas japonesas? Ingresan a Equity Latam, busquen velas japonesas. ¿Quieren saber más del análisis técnico o de la teoría de Down? Busquen por parte de las velas japonesas. Si quieren saber más del análisis de velas japonesas, busquen en el canal de Equity Latam. ¿Por qué? Porque ya hay webinars que están completamente destinados y centralizados para poder brindarles ese tipo de información sin la necesidad de que ustedes den algún otro paso. ¿Listo? También los invito a que sigan al broker por parte de sus redes sociales en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Los pueden encontrar como Equity Latam, así como les los estoy dejando en estos momentos. Pero sobre todo, algo muy interesante, y es que Equity tiene un podcast que se llama Al Día con Equity, en donde dan información con respecto a la apertura de la semana y al cierre de la semana. Entonces ustedes pueden escucharlo en un momento del día y créanme que ahora se pueden tener un buen inicio o un buen fin de semana con respecto a la información que se les brinda con respecto a los mercados financieros. ¿Listo? Y ya, pues para finalizar, les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, que somos una academia de trading que nos dedicamos a eso, a formar y a enseñarle a las personas que quieran aprender más de los mercados financieros. Igualmente les dejo la información del Distrito Financiero, los pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, tenemos un grupo en Telegram donde se publican diferentes eventos, TikTok y también nuestro canal de YouTube donde también van a poder encontrar mucho contenido. No, Rebeca, muchas gracias a ti y les agradezco a todos ustedes por su participación. Me gustó la energía, las preguntas. Lo importante es que ustedes sigan realizando, participando con la finalidad de que sigan aprendiendo más de todos estos eventos que al final son eventos gratuitos y son para ustedes. Pero por favor, si les gustó este evento, si les gustó este segundo día de evento, por favor, déjenme sus comentarios a través del canal o bueno, a través del chat de preguntas. Si no les gustó, también no se preocupen, déjenme sus comentarios, porque toda esa red de retroalimentación me funciona a mí para seguir extrayendo contenido de mejor calidad. ¿Listo? Ok, Omar, muchas gracias. Me alegra que haya sido claro. Ya sabes por dónde empezar y empezar a, ya sabes por dónde empezar a estudiar y buscar, así que ánimo, Omar. Igualmente, el día de mañana tenemos un tercer evento, espero que no se lo pierdan, en donde vamos a estar hablando de los mitos y verdades, porque claro, ya saben, primeros pasos, ya saben el técnico y el fundamental, cómo empezar a estudiar diferentes temas, aspectos, pero claro, al final esto del trading es una realidad, es un mito, hay muchas dudas que pueden, digamos que, pueden tener muchas dudas con respecto a lo que es el trading, pero mañana las vamos a estar solucionando sin ningún problema. Ok, ¿dónde puedes encontrarla el día de un 1, Omar? No te preocupes, en el canal de YouTube por parte del broker Equity, lo vas a poder encontrar aquí en Equity Latam. Tú ingresas al canal y ahí lo vas a poder ver que está completamente disponible. ¿Listo? No, gracias a ti por tu participación, Omar. Y bueno, les agradezco a todos ustedes. Si les gustó, ya saben, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario. Que esa retroalimentación, como les mencioné, me sirve para seguir trayéndoles mejor contenido. No siendo más, me despido de todos ustedes dejando el chat abierto por un momento y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Vamos a ver, alguien está levantando la mano. Ok, listo, vale. Cris, no, gracias a ti por tu participación. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes feliz noche, feliz trades para todos y les recuerdo que les presento Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. Hasta luego, traders.